Vida extraterrestre. Nada es tan emocionante y misterioso, tan lleno de oportunidades y posibilidades como la pregunta sobre la vida extraterrestre. ¿Existe algún otro planeta habitado cerca del sistema solar o en nuestra galaxia, la Vía Láctea? ¿O somos los únicos que llenamos el cosmos de sentido y razón? Bueno, la pregunta sobre los extraterrestres no solo ha inspirado y ocupado a numerosos autores de ciencia ficción en sus libros, sino también a innumerables científicos en sus investigaciones. A esta pregunta le debemos programas como Search for Extraterrestrial Intelligence, la búsqueda de inteligencias extraterrestres, o incluso el siguiente nivel, que ciertamente conlleva algunos riesgos, mensajes a inteligencias extraterrestres, es decir, enviar mensajes de radio a civilizaciones extraterrestres y esperar que respondan. En el marco del programa Search for Extraterrestrial Intelligence, los astrónomos llevan décadas buscando vida extraterrestre, pero hasta ahora no han encontrado a nadie que transmita señales de radio o envíe señales de luz a través del espacio que indiquen sin lugar a dudas la existencia de un emisor inteligente. Los astrónomos ya han enviado mensajes a otras estrellas para mensajes a inteligencias extraterrestres, pero tardarán milenios en llegar a su destino. Así que recibir posibles respuestas quedará en manos de generaciones que vivirán dentro de unos cuantos milenios. Pero con todos los instrumentos en las más diversas longitudes de onda que están escuchando el cielo, no es de extrañar que los científicos también estén en busca de los planetas que podrían albergar esa vida, y que, como resultó, son mucho más fáciles de encontrar que la vida que podrían albergar en determinadas circunstancias. La búsqueda de exoplanetas al principio fue muy difícil. Pero a lo largo de las décadas, los astrónomos desarrollaron métodos cada vez más sofisticados que hicieron más fácil el descubrimiento de planetas extrasolares e incluso lo automatizaron casi por completo. Para ciertas misiones satelitales, como el satélite de observación Kepler que se encuentra en una órbita heliocéntrica, es fácil observar más de 100.000 estrellas al mismo tiempo y monitorear todos estos cuerpos celestes en busca del característico bamboleo que los planetas pueden causar en una estrella. Gracias a esta misión y a observatorios tecnológicamente cada vez más avanzados, como el telescopio espacial James Webb en el espacio y en la Tierra, los astrónomos han descubierto hasta hoy más de 5.600 cuerpos celestes extrasolares, y el número sigue aumentando. Entre esta gran cantidad de mundos, hay uno que ya ha sido noticia varias veces por su probable similitud con la Tierra. K218b, un planeta potencialmente similar a la Tierra, que orbita a la enana roja K218 a 124 años luz de distancia. En los últimos años se han publicado diversas estimaciones sobre este cuerpo celeste. A veces se trataba de un planeta similar a la Tierra, una supertierra con una superficie sólida, otras veces de un cuerpo celeste cubierto por un mar de magma y otras de un subneptuno. Pero, como quizás hayan descubierto las más recientes observaciones con el telescopio espacial James Webb, un planeta Hisian o planeta Haishin, una clase de cuerpos celestes hasta ahora poco considerada que se encuentra en algún punto entre un subneptuno y una supertierra. Pero, ¿qué nos dicen realmente las diferentes observaciones? ¿Qué tipo de planeta es K218 y qué no es? Acompáñenme en un emocionante viaje de descubrimiento a este cuerpo celeste, que se encuentra justo en la puerta de nuestra galaxia y que podría albergar vida, tal como la conocemos o incluso de formas que no conocemos. Pero antes de que nos enfoquemos en el planeta, primero hablemos sobre qué tipo de estrella orbita K218b y qué significa tener una enana roja como cuerpo celeste central en un sistema estelar. La estrella enana roja K218 se encuentra a 124 años luz de nuestra Tierra y se distingue por propiedades físicas únicas que la diferencian claramente de nuestro Sol. Con una masa de solo 0.36 hasta 0.41 veces la del Sol y un radio de 0.35 a 0.45 radios solares, K218 se presenta como un verdadero enano entre las estrellas, pero a pesar de su pequeño tamaño y bajo peso, podría desempeñar un papel importante en la investigación de exoplanetas y en la búsqueda de vida extraterrestre.
En comparación con nuestro Sol, una estrella de tamaño medio, K2-18, parece muy pequeña. Sin embargo, esta marcada diferencia en masa y tamaño tiene consecuencias de gran alcance para la vida útil y el desarrollo de estas estrellas. Mientras que nuestro Sol tiene una vida esperada de aproximadamente 10.000 millones de años antes de expandirse a un gigante rojo y finalmente terminar como una enana blanca, K2-18, debido a su menor masa y los procesos de fusión nuclear más lentos asociados, puede alcanzar una vida útil mucho más larga. Se estima que las enanas rojas pueden existir durante periodos de varios billones de años, lo que supera la vida útil de nuestro Sol entre 100 y 200 veces. Este extenso periodo abre fascinantes posibilidades para el desarrollo de condiciones estables en exoplanetas que orbitan enanas rojas y aumenta la probabilidad de que en estos planetas pueda desarrollarse vida durante largos periodos de tiempo. Por lo tanto, las enanas rojas como Xue 818, a pesar de su pequeño tamaño y baja luminosidad, representan objetos de investigación sumamente interesantes que pueden brindarnos valiosos conocimientos sobre la diversidad de las estrellas y las posibilidades de vida extraterrestre en el universo. Una característica destacada de las enanas rojas como Xue 818 es su estructura interna especial, que se diferencia fundamentalmente de la de nuestro Sol. Mientras que nuestro Sol tiene una estructura en capas bien definida, compuesta por una zona de radiación interna y una zona de convección externa, las enanas rojas son completamente convectivas. En la zona de radiación de nuestro Sol, el transporte de energía ocurre principalmente a través de procesos radiativos, donde los fotones viajan desde el interior hacia el exterior y transportan energía. En la zona de convección externa, en cambio, predominan las corrientes convectivas, donde el plasma caliente asciende, se enfría y vuelve a descender, lo que lleva a una mezcla eficiente de estas capas. En contraste, las enanas rojas no presentan tal subdivisión, sino que desde su superficie son prácticamente una sola masa de materia sin capas, o zonas de radiación diferentes. Eso significa que toda la estrella está atravesada por corrientes de convección que aseguran un transporte de energía efectivo y una mezcla completa del interior de la estrella. Esta característica especial tiene un gran impacto en la composición química y la actividad magnética de esta estrella. En comparación con las estrellas que tienen zonas radiativas, donde puede ocurrir una separación de los elementos, las estrellas completamente convectivas, como K2018, presentan una composición más uniforme. Esta mezcla también afecta la evolución estelar y la duración de las diferentes fases evolutivas. Además, la fuerte convección en las enanas rojas conduce a un campo magnético pronunciado y a una mayor actividad en la atmósfera estelar. Esta actividad se manifiesta en forma de manchas estelares frecuentes, erupciones intensas y una fuerte radiación de rayos X y ultravioleta. Pero aunque estas características hacen que la estrella sea relativamente sencilla en comparación con otras como nuestro Sol, también pueden ser problemáticas para la habitabilidad de exoplanetas. La radiación de alta energía y las erupciones frecuentes en la enana roja podrían erosionar las atmósferas de los planetas, bombardear la superficie con radiación y afectar gravemente el desarrollo y la aparición de la vida. Pero aún no hemos aprendido lo suficiente sobre esta clase de estrellas. Si los exoplanetas alrededor de enanas rojas casi siempre se da el llamado acoplamiento por rotación, que es el estado en el que se encuentran los planetas cuando orbitan una estrella de este tipo. Este efecto ocurre cuando las fuerzas de marea entre la estrella y el planeta son tan fuertes que el periodo de rotación del planeta se sincroniza con su periodo orbital. Eso significa que el planeta siempre muestra la misma cara a su estrella central, de manera similar a como nuestra Luna lo hace con la Tierra, o como los satélites galileanos lo hacen con Júpiter. Esta configuración especial tiene amplias repercusiones en las condiciones atmosféricas y el clima de un planeta que orbita una enana roja.
Debido a la baja masa y tamaño de estas estrellas enanas, sus zonas habitables donde podría existir agua líquida en la superficie de un planeta se encuentran a una distancia muy corta de la estrella. En estas órbitas extremadamente cercanas, las fuerzas de marea son tan fuertes que ocurre el acoplamiento por marea del que acabamos de hablar y que ya hemos tratado. Como resultado, el planeta tiene un lado permanentemente de día y otro de noche, los cuales presentan condiciones que difieren drásticamente entre sí. En el lado que da hacia la estrella hay un día eterno con una irradiación intensa y temperaturas extremadamente altas. La superficie es calentada por la implacable radiación de la estrella cercana, lo que puede provocar la evaporación de los gases atmosféricos e incluso la pérdida de elementos más ligeros. En el lado opuesto a la estrella, en cambio, hay una noche eterna con temperaturas heladas y una oscuridad profunda. Sin la radiación cálida de la estrella, las temperaturas descienden a niveles extremos, lo que puede hacer que los gases atmosféricos se condensen y caigan sobre la superficie en formas exóticas de nieve o lluvia. Estas diferencias extremas de temperatura entre el lado diurno y el nocturno pueden provocar fuertes patrones de circulación atmosférica que buscan equilibrar el calor entre ambos hemisferios. Pueden formarse sistemas de vientos y corrientes gigantescos que transportan aire caliente del lado diurno al lado nocturno y hacen que el aire frío circule en dirección opuesta. Estos patrones de circulación pueden influir significativamente en la formación de nubes y precipitación en el planeta y provocar una distribución desigual del agua y otros recursos vitales. Además, la intensa radiación en el lado diurno puede literalmente calentar la atmósfera y provocar la evaporación de sustancias volátiles, que luego se condensan en el lado nocturno más frío. Este proceso puede, con el tiempo, redistribuir los gases atmosféricos y a una acumulación de ciertos compuestos en el lado nocturno. Todos estos factores juntos pueden afectar negativamente de manera significativa la habitabilidad de un planeta alrededor de una estrella de este tipo. Pero ahora imaginemos un mundo que se encuentra en algún lugar de las vastedades del universo, una llamada supertierra. Con una masa que supera varias veces la de nuestro planeta azul, ejerce una fuerza gravitacional mucho más fuerte. La superficie de una supertierra así podría, si las fuerzas continentales son varias veces más fuertes que en nuestra Tierra, estar atravesada por cadenas montañosas, escarpadas y altísimas, cuyos picos se elevan muy por encima de las densas capas de nubes. O podríamos encontrarnos con un mundo cuya elevación más alta apenas sería comparable con una pequeña montaña en la Tierra, porque la gravedad es tan alta. Entre las distintas cadenas de colinas o montañas, posiblemente se extenderían vastas llanuras donde enormes ríos habrían excavado su cauce, alimentados por las masas de agua que descienden por las laderas de los gigantes montañosos. La gravedad extrema de este mundo formó un cuerpo celeste con características geológicas extremas. En los valles, anchos ríos serpentean a través de una vegetación exuberante que se ha adaptado a las condiciones particulares. Quizás en una supertierra así existan incluso superocéanos de una profundidad inimaginable, donde enormes corrientes submarinas formen un mundo completamente propio. El paisaje de una supertierra es un testimonio de las complejas interacciones entre la gravedad, la tectónica de placas y las fuerzas de la naturaleza que han estado actuando durante eones. Las esferas internas de una supertierra así también albergan propiedades igualmente fascinantes. Debido a la enorme masa, la presión en el núcleo es mucho mayor que en la Tierra, lo que podría llevar a procesos geológicos y estados de la materia desconocidos. El núcleo de una supertierra podría estar rodeado por un océano de roca líquida, atravesado por enormes corrientes y que representa una fuente de energía geotérmica inimaginable. Esta energía, a su vez, podría impulsar actividades volcánicas en la superficie y formar paisajes extraños, caracterizados por ríos de lava burbujeante y géiseres humeantes. En el interior de un planeta así, podrían existir presiones y temperaturas que van más allá de nuestras experiencias terrestres. Bajo estas condiciones extremas, los minerales y las rocas podrían encontrarse en estados exóticos que apenas podemos imaginar.
Quizá en el corazón de una supertierra exista incluso una especie de núcleo de diamante, compuesto de carbono puro y cristalino. Las propiedades geofísicas de una Tierra así podrían ofrecernos perspectivas completamente nuevas sobre las posibilidades del desarrollo planetario y la diversidad de la materia en el universo. Los investigadores también han reflexionado mucho sobre la habitabilidad de estos cuerpos celestes. Por un lado, la mayor gravedad y las condiciones extremas asociadas podrían dificultar en el sentido más literal el surgimiento de la vida tal como la conocemos. Por otro lado, las supertierras, por su tamaño y masa, también brindan un ambiente más estable que los planetas más pequeños y parecidos a la Tierra. Una atmósfera más densa podría ofrecer una mejor protección contra la dañina radiación cósmica y la mayor gravedad podría ayudar a mantener la atmósfera durante periodos más largos. Si la vida pudiera desarrollarse en un entorno tan protegido, posiblemente tendría más tiempo y espacio para prosperar y evolucionar hacia formas de vida superiores. Las condiciones en una supertierra podrían favorecer la evolución de organismos más complejos y resistentes. Una gravedad más alta podría, por ejemplo, hacer que los seres vivos desarrollen estructuras óseas más robustas y músculos más potentes para poder moverse. La atmósfera más densa podría dar lugar a una mayor variedad de criaturas voladoras que aprovecharían el espacio aéreo de maneras fascinantes. El desarrollo de la inteligencia también podría tomar caminos diferentes en una supertierra que en la Tierra. Los desafíos particulares que la vida en uno de estos cuerpos celestes terrestres podría presentar podrían aumentar considerablemente la presión evolutiva y favorecer la aparición de formas de vida altamente desarrolladas y adaptables. Las supertierras podrían ser verdaderos criaderos de la evolución, donde la vida adopta formas insospechadas. Queremos llamar a esta forma potenciada de vida terrestre supervida, ya que de todos modos estamos hablando de cuerpos celestes que llevan el prefijo super antes de Tierra. La mayor gravedad y las adaptaciones asociadas podrían dar lugar a formas de vida que superen en tamaño y complejidad todo lo que conocemos en la Tierra. Árboles gigantescos que dejan a los rascacielos en la sombra o enormes animales inteligentes que superan a los nuestros superan nuestra imaginación, son especulaciones fascinantes. Una biosfera en una supertierra podría mostrar una diversidad y creatividad que dejaría en la sombra todo lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro propio ecosistema, que es comparativamente modesto. Imaginemos que entramos en una supertierra y somos recibidos por una abrumadora abundancia de vida. Enormes bosques se extienden hasta el horizonte, con árboles que se elevan a varios cientos de metros de altura y cuyos poderosos troncos están habitados por innumerables seres vivos. En las copas de estos gigantes se han desarrollado ecosistemas completos, con criaturas voladoras que planean de rama en rama y buscan alimento en las copas de los árboles. En el suelo se mueven enormes animales que recuerdan a los dinosaurios, pero que están dotados de una inteligencia que no es inferior a la nuestra. Quizás en una supertierra incluso existan varias especies inteligentes dominantes, que conviven en estructuras sociales complejas y moldean el entorno según sus propias ideas. Un mundo así sería un verdadero país de las maravillas de la evolución, donde la vida despliega toda su grandeza y diversidad. Pero a pesar de toda la fascinación por la posibilidad de esa supervida, no debemos olvidar que, por ahora, esto no es más que pura especulación. Las condiciones físicas y químicas en una supertierra pueden, en teoría, favorecer el surgimiento de formas de vida más complejas, pero al final todavía sabemos muy poco o nada sobre qué factores son realmente necesarios para que surja la vida tal como la conocemos. También podría ser que las condiciones extremas en una supertierra representen limitaciones para el desarrollo de la vida que hasta ahora no podemos imaginar. Sin observaciones directas y estudios detallados, nuestras ideas sobre la supervida en supertierras son solo ejercicios mentales, por fascinantes que sean. Por ejemplo, la mayor gravedad podría hacer que los seres vivos más grandes colapsen bajo su propio peso, o que la evolución ni siquiera llegue a producir organismos tan complejos. La atmósfera de una supertierra también podría contener sustancias que sean tóxicas para la vida terrestre y que impidan por completo el desarrollo de biosferas.
Las condiciones extremas en el interior de una supertierra podrían dar lugar a procesos geológicos fascinantes, pero también podrían aumentar la probabilidad de eventos devastadores como erupciones volcánicas o terremotos y hacer que la vida retroceda una y otra vez. Incluso si llegara a haber vida en una supertierra, queda abierta la pregunta de si realmente habrá supervida en el sentido de vida más desarrollada o incluso inteligente como en la Tierra. La evolución es un proceso que depende de innumerables factores y cuyos resultados no se pueden predecir. Quizás en la supertierra exista vida que se base en fundamentos químicos completamente diferentes a la vida basada en carbono que conocemos. O tal vez exista vida en una forma que ni siquiera podríamos reconocer como tal. Las posibilidades son infinitas y la verdad podría permanecer oculta por mucho tiempo, hasta que algún día logremos descubrir y explorar una supertierra habitada. ¿Qué hacemos ahora con el planeta Xy-H-B, que orbita la estrella del mismo nombre, un cuerpo celeste muy probablemente acoplado por marea, cuya cara orientada hacia la estrella es azotada por radiación intensa y vientos estelares que la queman, mientras que la otra cara probablemente está congelada por el frío? Bueno, los efectos que acabamos de mencionar están lejos de ser definitivos, así que depende de los astrónomos observar estos planetas con telescopios espaciales modernos como el telescopio espacial James Webb. Eso es precisamente lo que se logró con el nuevo telescopio espacial. Con la ayuda de mediciones de alta precisión del llamado espectro de transmisión, los científicos lograron detectar la presencia de metano y dióxido de carbono en la atmósfera de este planeta. Eso en sí mismo ya es un hallazgo increíble, porque de esta manera, a más de 120 años luz de distancia, se puede determinar con mucha precisión la composición de la atmósfera de un planeta. Este descubrimiento desató un intenso debate en la comunidad científica, ya que el estudio que lo reportó concluyó que los datos obtenidos coinciden mejor con el modelo de un mundo isiano habitado. Este escenario hipotético describe un planeta con una atmósfera relativamente delgada dominada por hidrógeno que envuelve un extenso océano de agua líquida. Para comprobar esta hipótesis, los científicos realizaron extensas simulaciones utilizando modelos fotoquímicos y climáticos. Consideraron a K2-18b tanto como un planeta ísico como un mini Neptuno rico en gas sin una superficie definida para evaluar la plausibilidad de las diferentes interpretaciones y obtener nuevos conocimientos sobre la naturaleza de este enigmático mundo. El término ísico se refiere a las palabras hidrógeno, que en inglés es hydrogen, y océano, es decir, un planeta con una atmósfera rica en hidrógeno y un océano global de agua. El análisis cuidadoso de los resultados de las simulaciones llevó a una conclusión sorprendente. Es difícil conciliar un mundo ísico sin vida, como se postuló en el estudio de descubrimiento con las observaciones reales del telescopio espacial James Webb. Los modelos fotoquímicos muestran que en una atmósfera así, las concentraciones de metano estarían limitadas a menos de 1 parte por millón, es decir, 1 por cada millón, lo cual está en claro contraste con los datos medidos, que indican una proporción de metano de aproximadamente 1%. Para mantener estos altos niveles de metano en un planeta isial como K2-18b, probablemente sería necesaria una biosfera activa productora de metano. Un escenario así recuerda a las condiciones de la Tierra hace unos 3.000 millones de años, cuando la vida microbiana moldeó la atmósfera de nuestro planeta posteriormente. En contraste, los modelos para un mini Neptuno rico en gas, con una metalicidad 100 veces mayor que la solar, ofrecen predicciones que se ajustan mucho mejor a los datos del telescopio espacial James Webb. Coinciden. Por lo tanto, un planeta así debería tener aproximadamente 4% de metano y casi 0.1% de dióxido de carbono, es decir, dióxido de carbono, en su atmósfera. Estos gases se generan mediante procesos termoquímicos en las capas profundas de la atmósfera y son transportados a las regiones superiores, que son accesibles para la espectroscopía de transmisión mediante procesos de mezcla. Además, el modelo predice concentraciones de agua, N3, e incluso monóxido de carbono que son en gran medida compatibles con la no detección de estas moléculas en los datos del James Webb.
¿Podría K2-18b ser en realidad un mundo isiano o incluso un mini Neptuno? ¿Una versión reducida de una clase de planeta que se encuentra en algún lugar entre un Neptuno y una supertierra con superficie sólida? Estos cuerpos celestes, conocidos como subneptunos, representan una clase inusual de exoplanetas, cuya masa y radio, como ya se mencionó, se encuentran entre los de la Tierra y Neptuno. Estos cuerpos celestes suelen tener un núcleo rocoso, rodeado por una envoltura extensa de hidrógeno, helio y posiblemente agua. Sin embargo, la composición y estructura exactas de estas atmósferas siguen siendo objeto de una intensa investigación y pueden variar de un planeta a otro. En comparación, las supertierras se caracterizan por una mayor densidad y una masa atmosférica menor, lo que sugiere una composición predominantemente rocosa. Estos planetas normalmente tienen una atmósfera delgada y una superficie sólida, similar a la Tierra, pero con mayor masa y radio. En el otro extremo del espectro se encuentran los planetas similares a Neptuno, que superan por mucho tanto en masa como en radio a los mini Neptunos. Están compuestos principalmente de elementos gaseosos como hidrógeno y helio, y solo tienen un pequeño núcleo rocoso. Sin embargo, las transiciones entre estas clases de planetas son, en el sentido más literal, fluidas y dependen de una variedad de factores, incluyendo la masa, el radio y las condiciones específicas de formación de cada planeta. Por lo tanto, la clasificación exacta requiere un análisis cuidadoso de diferentes datos de observación y modelos teóricos. En la investigación, los subneptunos y los isianos a menudo se consideran similares, aunque a veces también se cuentan como clases de cuerpos celestes muy diferentes. Un planeta isianos también podría ser uno con una superficie rocosa sólida, pero que está oculta bajo un grueso océano de agua, similar a los océanos de nuestra Tierra. Este podría tener hasta varios cientos o algunos miles de kilómetros de profundidad. Sin embargo, los isianos también podrían ser simplemente subneptunos sin ser una superficie sólida, que simplemente están muy por debajo de la categoría de peso de los neptunos, pero muy por encima de la masa de las supertierras, que siempre han sido conocidas como cuerpos celestes más grandes y similares a la Tierra, prácticamente como una Tierra con esteroides. Regresemos a K2-180b. La hipótesis de que el planeta es un mini Neptuno está respaldada por varios argumentos convincentes que se derivan de los datos de observación y simulación disponibles. En primer lugar, están las altas concentraciones de metano y dióxido de carbono que el telescopio espacial James Webb ha detectado en la atmósfera del planeta. Estos valores sugieren una envoltura gaseosa rica en hidrógeno, típica de los mini Neptunos. Es característico la producción termoquímica de estos gases en las capas más profundas de la atmósfera y su posterior transporte a regiones superiores mediante procesos de mezcla ofrecen una explicación convincente para las abundancias observadas. Otro indicio de la naturaleza subneptuniana de este cuerpo celeste son las predicciones del modelo teórico respecto a la concentración de vapor de agua, es decir, H2O amoníaco, 3 y monóxido de carbono, company. Estas moléculas no fueron detectadas en los datos del telescopio espacial James Webb, lo cual coincide con los cálculos del modelo, que predicen valores por debajo del límite de detección. Finalmente, también las propiedades físicas fundamentales de K2-18b respaldan su clasificación como mini Neptuno. Con una masa de 8,63 masas terrestres y un radio de aproximadamente 2,61 radios terrestres, el planeta se encuentra exactamente en el rango que es típico para esta clase de exoplanetas. La combinación de alta masa, radio extendido y atmósfera rica en hidrógeno hace de K2-18b un ejemplo perfecto de un mini Neptuno. A pesar de los sólidos argumentos a favor de la hipótesis del mini Neptuno, hay algunos aspectos que hacen que una interpretación alternativa de K218b como un mundo ísico al menos parezca posible. Así, las altas concentraciones de metano en la atmósfera del planeta podrían explicarse teóricamente también por una biosfera activa productora de metano, similar a la que existía en la Tierra primitiva. En este escenario, formas de vida microbiana liberarían metano continuamente a través de su metabolismo, manteniendo así las concentraciones observadas.
Sin embargo, la plausibilidad de un escenario así en este planeta es muy cuestionable, ya que mantener una atmósfera estable y apta para la vida en un planeta haitiano implicaría desafíos considerables. En particular, la fuga de hidrógeno de la atmósfera y la posible supercriticidad del agua en las capas más profundas del océano podrían poner en peligro la habitabilidad a largo plazo. Por cierto, la supercriticidad del agua o el agua supercrítica no se refiere a H2O que está criticando todo el tiempo, sino a un estado especial de esta sustancia líquida que ocurre cuando el agua se calienta mucho y se somete a una presión enorme. En este estado no se comporta ni como un líquido ni como un gas, sino que tiene una consistencia viscosa y al mismo tiempo una fricción baja. El agua supercrítica puede absorber y disolver muchas sustancias sólidas, y su capacidad de disolución se puede controlar con mucha precisión mediante la temperatura y la presión. Este estado especial del agua ya se usa en plantas de energía de carbón y se planea desarrollarlo más para alcanzar mayores temperaturas y presiones. Las propiedades especiales del agua supercrítica la hacen interesante para muchas aplicaciones en la industria y la investigación, pero también imponen altas exigencias a los materiales utilizados. Otro argumento que al menos aconseja cierta precaución al clasificar a K2RZMB como un mini Neptuno es el hecho de que la composición y estructura exactas de su atmósfera aún no se han esclarecido por completo. Aunque los datos y modelos disponibles apuntan fuertemente a que se trata de un mini Neptuno, existe la posibilidad de que el planeta tenga una composición atmosférica inusual o desconocida hasta ahora, que no corresponde a la imagen típica de esta clase de planetas. Para eliminar estas incertidumbres, se requieren más observaciones y modelos más detallados que abarquen una gama más amplia de posibles escenarios. Aunque las pruebas son abrumadoras para clasificar este planeta como un mini Neptuno o subneptuno, quedan algunas preguntas sin responder que pueden servir de impulso para futuras investigaciones. Una de las mayores incógnitas es la composición exacta del núcleo del planeta. Basándonos en los datos disponibles y en consideraciones teóricas, es muy posible que el núcleo de K218b contenga cantidades significativas de agua, amoníaco u otros compuestos volátiles. Estos componentes podrían haber quedado atrapados durante la formación del planeta y afectarían la estructura y el desarrollo de la atmósfera de manera compleja. Sin embargo, para comprobar esta hipótesis, se necesitan más observaciones y cálculos de modelos que estén específicamente enfocados en el estudio del interior del planeta. Otra pregunta sin resolver se refiere a la historia de la formación de este planeta. Las condiciones y procesos exactos que llevaron a la formación de este increíble cuerpo celeste aún son en gran parte desconocidos. Diferentes escenarios de formación, como la acreción desde el disco protoplanetario o la migración desde órbitas más externas, podrían llevar a diferentes composiciones y estructuras atmosféricas. Por lo tanto, descifrar la historia de la formación de este planeta promete enriquecer mucho nuestra comprensión de la formación planetaria en general. La presencia de dióxido de carbono y la ausencia simultánea de amoníaco en la atmósfera de K218b, como se determinó mediante observaciones con el telescopio espacial James Webb, podrían indicar la existencia de un océano de magma en lugar de un océano de agua líquida. Estas características atmosféricas específicas ofrecen pistas importantes sobre la naturaleza de la superficie y la composición interna del planeta, pero también plantean nuevas preguntas, especialmente sobre un aspecto en particular. ¿Cómo es la superficie de este extraño planeta? La alta solubilidad de los compuestos de nitrógeno en el magma bajo condiciones reductoras, como las que existen donde una gruesa capa de hidrógeno podría estar en contacto con una superficie planetaria fundida, podría explicar por qué se observa tan poco amoníaco 3 en la atmósfera. A pesar de las evidencias de un posible océano de magma en K218b, también hay argumentos que apoyan la existencia de una superficie sólida. Algunos estudios han considerado la posibilidad de que en este planeta podría haber cantidades significativas de agua, basándose en modelos de la estructura interna del planeta. Si se asume que el núcleo del planeta constituye al menos el 10% de su masa total, esto podría permitir una proporción de agua de aproximadamente el 90% y una proporción de envoltura de solo 0.006% para explicar el radio observado.
Este escenario permitiría que un océano de agua líquida existiera en contacto con la delgada atmósfera dominada por hidrógeno molecular. Si bajo estas condiciones fuera posible que la fase líquida del agua se mantuviera estable, esto representaría una importante ampliación y verificación del concepto tradicional de la zona habitable de agua líquida hacia las regiones geológicamente inexploradas de los llamados planetas icianos en general. Aquí es muy importante entender la diferencia entre los planetas icianos y los llamados subneptunos. Aunque ambas clases de planetas pueden tener envolturas significativas de H2, es decir, de hidrógeno molecular, se diferencian mucho en su composición interna y en sus posibles características de habitabilidad. Los planetas subneptunos o subneptunos a menudo se consideran gigantes de hielo, con núcleos compuestos principalmente de hielo y roca, rodeados de capas extensas de gas. En cambio, los planetas icianos se caracterizan por un alto contenido de H2O, es decir, agua, en su interior, lo que abre la posibilidad de que exista un océano de agua líquida en contacto con la atmósfera dominada por H2. Esta diferencia crucial en la composición interna tiene importantes implicaciones para las posibles condiciones en la superficie y la habitabilidad de estos planetas. Mientras que los subneptunos se consideran inhabitables debido a la falta de agua líquida y a las presiones y temperaturas extremas en su interior, los planetas icianos ofrecen una posibilidad fascinante de ampliar nuestros conceptos de ambientes habitables más allá de los límites tradicionales. La pregunta de si Casbah 18b es una supertierra no se puede responder de manera definitiva con los datos que tenemos disponibles. Por un lado, la masa de 8,63 masas terrestres y el radio de 2,61 radios terrestres indican que el planeta es considerablemente más grande y más masivo que la Tierra. Por otro lado, estos valores todavía están por debajo de los de gigantes gaseosos típicos como Neptuno, lo que hace que una clasificación como supertierra al menos parezca posible. En última instancia, la clasificación exacta depende de la composición y estructura del planeta, que aún no se han esclarecido del todo. Si este planeta tiene o no una superficie sólida, también es objeto de investigación actual. Las altas temperaturas y presiones que existen en las capas más profundas de la atmósfera y en el interior de este planeta podrían ser suficientes para generar un océano de magma. En este escenario, el planeta no tendría una transición claramente definida entre la atmósfera y la superficie, sino más bien una transición gradual de fases gaseosas a líquidas y finalmente a sólidas. Sin embargo, la plausibilidad, es decir, la explicación de un océano de magma de este tipo depende de varios factores, incluyendo la composición exacta del interior del planeta y las interacciones entre la atmósfera y el manto subyacente. La clasificación de este planeta como un planeta iciano o subneptuno está respaldada por varias observaciones. En particular, las altas concentraciones de metano y dióxido de carbono en la atmósfera del planeta indican una envoltura gaseosa rica en hidrógeno, como es característico de estas clases de planetas. A diferencia de las supertierras similares a la Tierra, que tienen una atmósfera delgada y una superficie sólida, los subneptunos se caracterizan por una envoltura gaseosa extensa que rodea un núcleo rocoso. Por otro lado, los planetas similares a Neptuno son aún más masivos y grandes que los subneptunos y están compuestos principalmente de elementos gaseosos con solo un pequeño núcleo rocoso. Basándonos en los resultados de la investigación disponible, parece muy plausible que Casbah 1815b sea un subneptuno con una atmósfera rica en hidrógeno que posiblemente encierra un océano de magma. Las altas concentraciones de metano y dióxido de carbono en la atmósfera, detectadas por el telescopio espacial James Webb, indican una envoltura gaseosa extensa que se enriquece mediante procesos termoquímicos en las capas más profundas del planeta. Al mismo tiempo, la masa y el radio del planeta indican claramente que es más pequeño que un Neptuno típico, pero más grande que una supertierra similar a la Tierra. Sin embargo, para obtener una imagen completa de este planeta, se requieren más observaciones y modelos computacionales. En particular, la composición exacta del interior del planeta, la posible existencia de un océano de magma y las interacciones entre la atmósfera y la superficie plantean preguntas interesantes que deben responderse.
Además, el estudio de la historia de la formación del planeta podría proporcionar valiosos conocimientos sobre la diversidad de exoplanetas y las condiciones que podrían ser relevantes para el desarrollo de la vida en el universo. La exploración de K2-18b y planetas similares presenta grandes desafíos para la astronomía, pero también ofrece el potencial de descubrimientos emocionantes y una comprensión más profunda de nuestro lugar en el cosmos. En última instancia, la pregunta sobre la existencia de vida extraterrestre en este fascinante cuerpo celeste permanece sin respuesta por ahora. Pero los conocimientos obtenidos hasta ahora nos brindan valiosas piezas del rompecabezas que nos acercan gradualmente a una respuesta. Por eso, simplemente queda esperar qué sorpresas y maravillas nos deparará la investigación futura cuando dirijamos nuestra mirada a las estrellas y nos sumerjamos en las infinitas vastedades del universo.